Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice lo siguiente: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Esa gracia es favor inmerecido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Gloria a Dios. Leí hace poco lo siguiente. Gracia, que es la gracia que estamos hablando, de la gracia de la salvación, ese favor inmerecido. Gracia es lo que más anhelo cuando mi culpa sale a relucir. Lo que más dudo en dar cuando confronto la culpa de otro, especialmente cuando su culpa me ha arrebatado algo que considero muy valioso. Ahí está esa lucha, la batalla de la gracia. Esa lucha que hace a la gracia más histórica que doctrinal, es decir, lo que yo debería practicar todos los días. Ese gesto que nos recuerda que la gracia es mayor, inclusive, escuche, la gracia es mayor, inclusive que la compasión y el perdón. Cuando somos los beneficiarios de la gracia, esta para nosotros es refrescante, es gloriosa, es majestuosa, ¿no? Pero cuando se nos exige, la gracia a menudo para nosotros es perturbadora. Es decir, que somos amplios en querer recibir gracia, pero somos muy escasos en querer dar esa gracia. Sin embargo, cuando se la aplica correctamente, parece que resolviera casi todo. Este autor tenía bastante conocimiento acerca de la gracia. Dijimos el culto pasado, el domingo, que la mayor necesidad que una persona tiene sobre esta tierra y la bendición más grande que Dios da al ser humano se llama gracia, favor inmerecido. Sigamos entonces estudiando este apasionante tema de la gracia de la salvación. La semana pasada hemos visto dos verdades que nos ayudaron a entender un poco el tema. Vimos la fuente de la salvación, vimos la provisión de la salvación, y la tercera verdad que quiero compartir con ustedes se llama la naturaleza de la salvación. Así que anótelo, la naturaleza de la salvación. Dos palabras muy importantes en el versículo 10 que hemos leído recién. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La primera palabra es hechura, hechura. Si usted quiere subrayarlo en su Biblia no hay problema, no es pecado. El versículo dice que somos hechura suya, con lo que deja por sentado que la salvación existe debido a su obra. Somos hechura suya. No es que yo puedo conseguir la salvación.
Si fuera así, el Señor no hubiera venido a morir en la cruz. Por eso dice la palabra, cualquier persona que ha sido salvada, que experimentó la salvación por gracia, somos hechura suya. Hechura suya. Hechura viene de una palabra griega que significa o se traduce como poiema. Poiema. Y traducido al castellano se lee poema. Poema. También puede traducirse para nosotros arte, y mejor explicado, mejor entendido, como obra de arte. Entonces, hechura suya lo podemos traducir como una obra de arte de parte de Dios. Obra de arte. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, el salvado, es una obra de arte de Dios. Amén. Usted y yo somos una obra de arte de Dios. No sé si le parece lindo eso. Pero donde nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho, siempre es una obra de arte. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Fíjese el sol en su salida, las estrellas por la noche, la luna, no sé si vio la luna grandísima que había el otro día, todo cuentan la gloria de Dios. Es decir, lo único que podemos hacer es contemplarlo, maravillarnos. Cuando usted ve los que tuvieron la posibilidad alguna vez de viajar, cada curva, cada movimiento del auto es un paisaje diferente. El arroyo, las montañas, la pradera. Si va al sur de Argentina, usted va a ver paisajes, pero imposible de describir. Si va al norte, si va al este, al oeste, Argentina es un país hermoso, pero todo cuenta la gloria de Dios. Amén. Habla de la existencia de Dios. Pero la mayor obra de arte, no son los paisajes, no es la naturaleza, no es lo que nosotros podamos ver. La mayor obra de arte es la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Repito, la nueva creación de Dios en Cristo Jesús, como dice acá la palabra del Señor. Porque la segunda palabra que quiero resaltar del verso 10, dice, porque somos hechura suya, y ahí puede desarrollar la segunda, creados. ¿Qué dice? Creados en Cristo Jesús. Es la palabra creación que en este término solamente se aplica o se utiliza para Dios. Y ahora lo explico. Se refiere a la energía creadora que Dios tiene, que solamente Él puede ejercer y nadie más. El molde que Dios utilizó para crearnos, ¿cómo se llama? Creados en Cristo Jesús. Es decir, que cuando Dios crea al creyente, utiliza un molde que se llama Cristo Jesús. Todos los creyentes tenemos que llegar a ser parecidos o iguales que ¿quién? De Cristo Jesús. No es parecido al pastor, no es parecido al mejor hermano de la iglesia o parecido a alguien especial. Todos, inclusive el pastor, tiene que llegar a ser parecido a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces la salvación es una creación divina, no es una evolución. No es que de a poquito usted va a ser salvo. Se experimenta en un momento, en un tiempo determinado. Y uno de esos versículos, le voy a compartir dos, está por ejemplo en la conversión de Zaqueo, que narra Lucas capítulo 19, versículo 9. Hubo un momento, quizás usted conoce la historia, que Jesús iba entrando a Jericó. Iba entrando con una gran multitud. Y a la entrada de Jericó había un árbol, sicómoro. Y allí trepado en ese árbol había una persona bajita de estatura, no mira a nadie, bajita de estatura, trepado en el árbol porque quería conocer y ver quién era Jesús.
Pero nadie le ayudaba porque él era bajito, dice la palabra. Y Dios también tiene propósito con los bajitos. Iba pasando y dice la palabra que miró hacia arriba al Señor y le dijo: Zaqueo. Lo conocía con nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Amén? ¿Cuánto a ustedes les gustaría recibir a Jesús en la casa? Dígame la verdad. ¿A cuánto de ustedes les gustaría que alguien se invite solo? Imagínense, yo le estoy saludando esta noche y le digo: hoy es necesario que yo vaya a cenar a tu casa. Lo primero que piensa al baño, dejé toda la ropa así nomás, arriba, todo. Empieza a hacer cálculo, ¿no? Pero se da cuenta como Jesús pasó por alto todo lo que tenga que ver con la ética de una invitación. Jesús se invitó solo. Y donde iba Jesús, ¿con quién llegaba? Con los 12 discípulos. Una cosa es invitar a Jesús, otra cosa es mirarle la cara a esos tipos que tienen un hambre terrible. ¿Qué le doy de comer? ¿Qué hago? Y permítame ser en este sentido franco, Zaqueo no tenía problema de dinero, tenía problema de popularidad. Nadie quería ir a la casa de Zaqueo. Zaqueo era la peor persona de Jericó para los judíos. Era un vendepatria, era alguien que trabajaba sacándole la plata para los judíos para dársela a los romanos, pero aparte le cobraba más para él tener su ganancia. Es decir, que era una persona que se acomodó con el imperio romano y trabajaba para ellos y era la peor persona de la sociedad para ellos. De tal forma era una persona no grata que él no tenía ni siquiera permiso para ir a adorar al templo, ni a una sinagoga. Tenía clausurado para él la entrada a un templo para adorar a Dios. No lo quería nadie. Imagínense ser esposa de Zaqueo, ser hijo de Zaqueo. El bullying que le habrán hecho a los chicos, ¿no? La mujer, ¿a qué hora habrá salido a ir a comprar, a buscar agua o a hacer a adquirir cosas? Pero viene entrando Jesús a la ciudad y con la única persona que el Señor hace contacto, dice: Zaqueo, tengo un propósito, un plan con tu vida. ¿Vas a abrirme la casa? Dice que bajó corriendo. Y Jesús llegó a la casa y estuvo ahí hablando con Zaqueo. ¿Qué habrá hablado el Señor con Zaqueo? ¿Qué le habrá dicho? Referente a su dinero, referente a su necesidad. ¿Qué le habrá dicho? La Biblia no dice nada que le dijo. Pero llegó un momento en que Zaqueo se pone de pie y dice en voz alta, porque lo que hizo Zaqueo fue como lo que se hacía cuando se invitaba a un maestro en aquel tiempo. Él hizo la cena afuera de la casa, como para que la gente tuviera acceso a ver que él tenía en casa al invitado más ilustre de aquel tiempo, para que también la sociedad o los más carenciados pudieran escuchar las enseñanzas de ese maestro. Era un poco el protocolo de aquel tiempo. Entonces dice la palabra que Zaqueo se pone en pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjese que el Señor le acomodó las prioridades en el corazón y Zaqueo lo entendió y se dejó acomodar las cosas. Ya la plata para él no era un Dios, ya lo cambió de lugar. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces el Señor responde y dice algo como conclusión a esa exposición de Zaqueo. Dice el versículo 9. Jesús dijo: hoy, no de una forma progresiva, hoy ha venido la salvación, la gracia salvadora, ¿no? Favor, ¿no?
merecido. ¿Merecía Zaqueo la salvación? No, pero él le abrió el corazón y la casa a Jesús. Y dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Lo primero que decían los judíos: ni hijo de Abraham es, no pertenece a la fe. Pero Jesús ahora está declarando: ahora es creyente, ahora es un hijo de Dios, él también es hijo de Abraham. Dígame si la conversión de Zaqueo no es un poema, una obra de arte. Imagínense cuando usted llega al cielo y le pregunte a Zaqueo: contame tu salvación, contame qué te dijo el Señor para que tomes semejante decisión de desprenderte de tus bienes y hacer que el Señor declare con tanta contundencia que hoy había venido la salvación a esa casa. Le estaba diciendo a los judíos: ahora recíbanlo en la fe, porque ahora no es más el mismo, cambió de vida, las prioridades ahora están cambiadas, ahora puso a Dios número uno en su vida. Gloria al nombre de Jesús. La salvación de Zaqueo puede ser dramática como la experimentó, pero fue algo que sucedió en un tiempo real, en un momento, en un tiempo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, también tenemos una conversión, no es una evolución, sino es en un momento ideal. Por eso es que a veces usted va a escuchar a los creyentes decir: usted necesita tener un encuentro con Dios. ¿Le dijeron alguna vez eso? Necesita tener un encuentro con Cristo. Y eso es lo que tuvo Zaqueo. Y eso es lo que tuvo Saulo de Tarso también. Un encuentro personal con el Señor. ¿Cuántos se encontraron alguna vez con Cristo? Amén. El Cristo hoy quizá no se revela de esa forma, pero lo encontramos acá en la palabra del Señor. Por eso llamamos la Biblia. Porque el Cristo que nosotros adoramos, al cual rendimos nuestra vida, se manifiesta a través de la palabra de Dios. Por eso constantemente estamos diciendo: lea la Biblia, estudie la Biblia, para que Cristo se revele a su corazón. Dice la palabra del Señor en Hechos 9, versículo 3 al 6, lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me da no sé qué pensar que el cielo conoce nuestro nombre, que el Señor conoce nuestro nombre. ¿Sabías que el Señor conoce tu nombre? ¿Sí? Como te pusieron, conoce tu nombre. Aunque no te guste, pero creo que el nombre más lindo es el nombre que uno escucha decir de la boca de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y me interesa esta declaración. Saulo era todo un personaje, era muy conocido en aquel tiempo, y ahora está llamando Señor a alguien. Cuando en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, alguien le decía a otro Señor, le estaba diciendo: tú eres mi dueño. En aquel tiempo se le decía Señor al César. César era el Cristo para ellos, es decir, el Kyrios, el Señor. Bueno, ahora Saulo le está diciendo a esa luz que le apareció, le dice: ¿quién eres, Señor? Eres mi dueño. De ahora en más soy tuyo para siempre, le está diciendo. Y él le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero si yo estoy persiguiendo a la iglesia, no. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Tocar a la iglesia es tocarme a mí. Y fíjate, yo ni siquiera me aparecí, pero la luz y el resplandor lo tiró por tierra y lo dejó ciego. No lo mató porque Dios tenía un propósito con él. Pero Dios te puede eliminar en un segundo.
sin preguntarte. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces, es decir, puntapié contra el aguijón, es decir, lastimarte a vos. Lo que estás haciendo es lastimarte a vos mismo. Es decir, rebelarnos contra el Señor, rebelarnos contra la iglesia del Señor, es hacernos daño a nosotros mismos. Dice la palabra, y él temblando y temeroso. ¿Cómo? ¿Este no era el que respiraba amenazas contra la iglesia del Señor? El que se llevaba a la iglesia del Señor por delante, el que encarcelaba a todos, el que quería hacer negar a todos y renunciar de la fe. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, queda temblando y temeroso. Porque se da cuenta que no solamente conoce nuestro nombre, conoce absolutamente todo de nosotros. Todo, absolutamente todo, hasta tu pensamiento. Conoce tu pasado, conoce tu presente y hasta conoce tu futuro. Porque Él es Dios. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a disposición de Él. Tenía segundo de convertido y ya le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted ya le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El convertido, el que se convierte, lo primero que quiere hacer es servir al Señor, al que lo salvó. Por eso, si no te nace de servir, tenés que por lo menos examinarte un poquito. Hay algo que entonces me está pasando. ¿Será que entonces no experimenté la verdadera salvación en Cristo Jesús? Porque el primer fruto del salvado es querer hacer algo para el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio órdenes, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A dónde? A la ciudad. Él no veía y ahora tenía que ponerse a disposición de la iglesia a la cual Él vino a matar y a perseguir. ¿Se da cuenta cómo hace el Señor para unirnos? Dígame si la conversión de Saulo no es un poema, no es una obra de arte. Uno se pone a escudriñarla, a indagar. Saulo la contó por lo menos 2 veces delante de gente en eminencia, porque él quería contar cómo él se convirtió. Porque la gente quería saber cómo puede ser que este hombre perseguía a los cristianos y ahora está a favor de los cristianos. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Usted ya contó su conversión? Cuando usted la cuenta, la conversión, es una obra de arte. Es un poema a los oídos de aquellos que a lo mejor ni siquiera saben que el Señor existe, que es real. Entonces, crear, porque dice, creados en Cristo Jesús, esa palabra crear, viene de una palabra hebrea que significa vara. En el principio creó, esa palabra crear, creó, es vara en hebreo. Y en griego es la misma palabra. Cuando él habla de la salvación, creados en Cristo Jesús, utiliza esa misma palabra, esa misma esencia de la palabra. Significa crear algo de la nada. Y solamente Dios lo pudo hacer a esto, crear de la nada. Los seres humanos no podemos crear nada. Usted no puede crear un rayo de luz. Usted ni siquiera puede crear, ni yo, podemos crear un insecto. No lo podemos hacer. Por eso el poder creador está en Dios. Él creó los cielos y la tierra solamente con decirlo, con dar una orden. Nuestra nueva naturaleza en Dios, entonces, no es algo que Dios reforma en nosotros, tampoco repara, ni tampoco recicla. Acá dice la palabra que somos creados en Cristo Jesús. Es decir, que somos una nueva obra que Dios hace en nosotros. Lo viejo ha desaparecido.
Amén. Este es el poder de Dios obrando en tu vida. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El poder creador del Señor. Esto es lo que sucede cuando el Señor obra en tu vida de salvación. De modo que si alguno está, ¿dónde dice? ¿En la iglesia Asamblea de Dios? No. ¿En la iglesia fulano de tal? ¿En la iglesia del pastor? No. De modo que si alguno está en Cristo. Acá el tema es estar en Cristo. En Cristo Él te forma. Nueva criatura es. No dice fue reformado. No dice que fue reciclado. No dice que fue renovado. No. Nueva. El Señor hace todas las cosas nuevas. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aunque mucha gente pueda recordar lo que hiciste, y aunque vos mismo puedas recordar lo que hiciste en el pasado, ahora en Cristo Jesús, el Señor al perdonarte todos tus pecados, dice que lo borra y lo sepulta y lo echa al fondo de la mar. Dios pierde conciencia o quiere olvidarse completamente de tus pecados, y lo hace porque Él es Dios. Amén. Dice la palabra, lo sepultaré en el fondo de la mar para no venir más a mi memoria. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, que el Señor lo que hace es darte una página en blanco nueva para que puedas escribir una nueva historia. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Él las hace toda nueva. ¿Cuánto necesitan una nueva oportunidad? El Señor te la da en esta noche. Esto posibilita nuevas revelaciones en la vida como nuevo pueblo de Dios. Eso solamente puede pasar cuando nosotros somos hechura suya. Gloria al Señor. Como pastor tengo la bendición de poder conocer a la mayoría de todos ustedes. No conozco a todos porque hay personas nuevas, pero a la mayoría conozco. Cuando yo miro la cara, el rostro de ustedes, yo veo la gloria de Dios. Porque lo conozco. Puedo decir sin dudar que cada uno de ustedes es como una obra de arte. Una obra de arte. Sí, así como es. Créanlo. ¿Por qué digo? Por tu historia. Tu perdón. El perdón que Dios obró en tu vida es único. La reconciliación con Él. ¿Cómo hizo Dios para reconciliarte? La gracia, ese favor inmerecido, es único. Pero aparte, lo que Dios hizo es irrepetible. Porque cada vez que Dios te formó y utilizó ese molde que se llama Cristo Jesús, después lo rompió. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene con tu vida no tiene nada que ver quizás con el otro. Y ni con el otro. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros que solamente Él lo sabe. Y encontrar ese propósito y caminar en ese propósito es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como ese perdón y esa gracia es única e irrepetible, es imposible también de imitar. Porque a algunos por ahí se le antoja y dice, a mí me gustaría ser como la hermana que cantó. A mí me gustaría dirigir como Ramón. Tener la misma voz de Ramón. Es única esa voz. Es irrepetible. ¿Cuánto dicen amén a eso? No hay otra forma. Dios lo creó y rompió el molde por la duda que alguien lo quiera imitar. Pero contigo hizo lo mismo. Gloria al Señor. Por lo tanto, lo único que nos queda es maravillarnos por la obra de gracia derramada en medio nuestro. Amén. Es un poema. Cuando vos lo contás, cuando vos lo decís, suena hermoso a los ojos y a los oídos de las personas y la gente se maravilla. Gloria al nombre de Jesús.
La cuarta verdad es la condición de la salvación. El versículo 8, donde leímos hoy, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 8 que por gracia nosotros fuimos salvados. Y es importante ver que la salvación es por gracia. Pero escuche, por medio de la fe. Entonces, la fe es el medio por el cual hacemos nuestra la salvación. Y pregunto, ¿fe puede tener cualquier persona? Claro que sí. Dios, dice la palabra, nos creó con una porción de fe. Aunque sea una porción de fe para ser salvos. Todo el mundo puede creer. Todos. Y usted dirá, ¿pero está seguro de lo que está diciendo el pastor? Sí, porque la Biblia lo dice. Que hasta los demonios creen. Si un demonio cree, usted también puede creer. Amén. Lo único que los demonios no quieren hacer nada acerca de la voluntad del Señor. Pero aún los demonios creen. Es la mano que recibe el don, es decir, ese regalo, la fe. La fe es la mano que recibe el don de salvación. Significa confiar. Y usted ejerce la fe en cualquier lugar o ámbito. Y es una fe simple la que Dios necesita para que usted sea salvo. Un reformador de antaño dijo lo siguiente: la fe conduce a un hombre vacío hasta Dios para que pueda ser llenado de las bendiciones de Cristo. La fe salvadora tiene tres partes. En primer lugar, consiste de oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que para que usted tenga fe salvadora, una fe que a usted lo salva, tiene que oír, ¿qué cosa? La predicación de la palabra del Señor. Es una condición que Dios puso. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje de alguien, el mensaje de Cristo, la buena nueva. Lo segundo es aceptar esa verdad que oímos. Número uno, oír. Segundo, aceptar esa verdad. Y tercero es comprometerse con esa verdad que oímos. Repito, para que usted entienda. La fe viene por el oír. Número dos, es aceptar lo que hemos oído. Y número tres, es comprometernos con esa verdad que hemos oído. Gloria al Señor. Entonces, esto lo puede tener cualquier ser humano. Por eso Dios hizo sencilla la salvación. No es complicada. Cualquier persona oye, cualquier persona cree ese mensaje y se compromete con lo que ha creído. Un marinero que necesita llegar a un destino, lo mismo hace con una brújula. Cree que la brújula lo va guiando y va a llegar a buen destino. No tiene brújula, mirará las estrellas, pero necesita creer, depositar la confianza en alguien. Un paciente muchas veces tiene que depositar la confianza en su médico. Un viajero que toma un avión, dígame si no deposita la confianza en el piloto. Si no, ni suba. Para ser salvo, entonces debemos confiar en Jesucristo para que Él nos salve. Olvidando todo lo demás, tomarlo a Él como único medio de salvación. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y el quinto propósito, y el último, es el propósito de la salvación, que dice el versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que somos creados para buenas obras. No es que por las buenas obras nosotros vamos a ser salvos. No, fuimos creados para buenas obras, a fin de que nosotros las pongamos por práctica esas obras. Por esto somos creados en Cristo Jesús, porque el propósito de la salvación es doble. En primer lugar, Dios quiere buenas obras en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios,
Él necesita que también lo demos a conocer a través de las buenas obras. ¿Por qué? Santiago lo dice bien, lo dice de una forma excelente a este concepto. Las buenas obras conforman la realidad de la salvación porque demostramos nuestra fe a través de nuestras obras. Y mire la forma en que lo dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, si usted lo quiere anotar, yo se lo voy a leer en una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Escuchen. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Se entendió? ¿De qué le vale decir a uno que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ve a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento, no le da ni ropa. ¿Para qué le sirve entonces decirle esas cosas? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Cuántos de ustedes, se lo voy a hacer bien fácil y quizás se enoje conmigo por el ejemplo que le voy a poner? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen en la Biblia? Bueno, ninguno. ¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? 1, 2, 3, 4. Bueno, si yo digo que creo en la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia, ir a la Biblia, hacerle preguntas a la Biblia, estudiarla. ¿Se da cuenta? Si yo digo que creo en la Biblia y no agarro nunca la Biblia, esa fe entonces es insuficiente, no sirve para nada lo que dice Santiago. ¿Se entendió? ¿No me odia? No. ¿Cuántos de ustedes creen, por ejemplo, en la oración? Si yo creo en la oración, ¿qué tengo que hacer entonces en los momentos difíciles? Orar. Y en los momentos más gloriosos y más hermosos de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Orar también, agradeciéndole al Señor. En los momentos de dificultad de mis hijos, en momentos de escasez, tengo que orar. Si yo creo en la oración. ¿Cuántos de ustedes creen en congregarse? Ay, no le gusta. Entonces, estas buenas obras no son obras humanas, son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las llevemos a cabo. Dijo el Señor en un momento en su ministerio: de cierto os digo, que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria al Señor. Entonces, son obras eternas que se relacionan siempre con el plan eterno de Dios. Son obras que Jesús preparó para nosotros. Son obras preparadas por Él, como lo indica, que Él dispuso, la preparó de antemano. No es que nosotros fabricamos la obra, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y actuar en consecuencia. Dios quiere un nuevo caminar para los creyentes, dice la palabra, a fin de que nosotros la pongamos por obra. Para eso Él preparó esas obras. Estas buenas obras deberían ser parte y formar nuestra vida, es decir, parte de nuestra vida, y que ellas nos vayan formando como hijos de Dios. Este nuevo camino son obras de Dios que le dan la gloria a Dios. Y quiero que pensemos en un ejemplo que hace poquito leí, que me parece muy ilustrativo para este punto. Una mujer cristiana visitaba a menudo un hogar de ancianos cerca de su casa. Y un día cayó en la cuenta de que había un hombre, siempre había un hombre solitario, sentado con los ojos fijos en la bandeja
donde le servían la cena, y ella de manera amable le pregunta, ¿algo está bien? ¿Algo no está bien?, le dice. Y él le dice, claro que algo no está bien. Veo que los viejitos se ponen medio malos a veces, ¿no? Claro que algo no está bien, dice. Y ella amablemente le dice, ¿qué es lo que le pasa? Algo no está bien, dice. Porque yo soy judío, dice. Soy judío. Y no puedo comer esta clase de comida. Y entonces ella, la cristiana, la hija de Dios, le dice, ¿y qué comida le gustaría comer? Me gustaría comer sopa. Y ella, bueno, fue a la parte administrativa, consultó si él podía tomar sopa. Y le dijeron que sí. Entonces ella fue a casa, la mujer preparó sopa y después, como había conseguido el permiso, llevó la sopa, así se la dio al hombre, el hombre recontento. La semana siguiente visitó con frecuencia el hogar y le llegó esa clase de comida que a él le gustaba. El tema es que llegó el momento, un momento muy especial, que ella por esa acción lo pudo guiar a Cristo. Este hombre recibió a Cristo como su único Salvador. Incluso preparar una sopa puede ser una obra preparada por Dios para llevar gloria a su nombre. Sí. Hay cosas que Dios preparó para que puedas hacer con, a lo mejor, un vecino cascarrabia. ¿Tiene un vecino cascarrabia? Alguien que nadie parece que lo quiere. Usted amablemente se arrima y le pregunta, ¿le pasa algo? Y quizás le sale como ladrando, gruñendo, ¿no? Resulta que usted sigue con amabilidad y cuando menos se da cuenta, por esa buena acción, usted puede conducir a esa persona a Cristo. Eso fue lo que hicieron por muchos de ustedes también. Hoy está sentadito acá y tienen cara de ángel. ¿Y se acuerda lo que usted era? No se acuerda, ¿no? A veces hace bien recordar un poquito lo que usted era sin Cristo. Por eso es su conversión, lo que usted era. Es una obra de arte, es un poema lo que Dios hizo con usted. Pero acuérdese que era parecido a un demonio, a un diablo, y el Señor lo transformó, le dio nueva vida. Pero alguien obró con misericordia, alguien tuvo compasión, alguien obró con gracia, favor, ¿no? Merecido. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta noche? Le decimos, Señor, gracias por la salvación, gracias por este regalo. Yo lo quiero, yo lo necesito para mi vida. No lo merezco, pero sí lo necesito.